tiempo. Y fue algo que yo empecé a considerar, de hecho algunos domingos, en donde me empezaba a dar cuenta que algunas veces pues yo ya no estaba creciendo y yo tampoco estaba aprendiendo más y yo tampoco estaba cambiando. Entonces yo como congregante me empecé a alertar porque dije, algo está pasando. En un inicio pues pareciera que yo empecé a cambiar varias cosas, pero ya llegó un momento de estancamiento en mi vida. Y en verdad que empecé a ver qué se podía cambiar, qué podía hacer distinto para que yo empezara a crecer. No hay nada más frustrante que estar en un lugar y no tener crecimiento. Ahora, algo pasa en la iglesia. En la iglesia, a través de un sermón, a través de una predicación, hay personas que tienen crecimiento y hay personas que no tienen crecimiento dentro de la misma iglesia, con el mismo mensaje. Entonces, yo le he preguntado al Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una actitud del corazón o es una situación en la que tú le das crecimiento a algunos o tú quieres que todos crezcamos? Y bueno, la respuesta está en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo desde ahí. Está hablando de la estructura de la iglesia. Y la palabra de Dios dice, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de liderazgo. Apóstoles y profetas fueron aquellos en los cuales se puso la base de nuestra fe. Ahora tenemos evangelistas, pastores y maestros. Pero todos ellos, según aquí el versículo 12, dice la palabra de Dios que están para perfeccionar a los santos. Bueno, parece que sí hacemos eso los pastores, que buscamos que las personas sean más maduras, que es lo que significa perfeccionar a los santos. Ahora, creo que en esta parte que voy a leer a continuación está el por qué muchas personas se estancan. El crecimiento y la madurez, ¿hacia qué tiene que ser? La mayoría, la realidad es que pensamos que tenemos que crecer en madurez y en carácter y en la manera en que nosotros somos. Y siempre nuestro estándar para ver cuánto hemos crecido a veces son nuestras luchas, nuestro egoísmo, nuestra ira, o yo no sé con qué sea con lo que tú estés luchando, pero generalmente cada quien tiene una lucha interna. Pero la palabra de Dios aquí me dice algo que es muy interesante. Dice que este crecimiento yo lo puedo ver reflejado no en mis batallas internas, sino en de qué manera yo crezco para la obra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. No dice para que tengan una vida feliz, no dice para que hayan vencido todas sus batallas. Dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces la Biblia me da a mí un panorama de que nosotros tenemos que estar trabajando juntos. ¿Para qué? Para que cada vez más seamos preparados para la obra de Dios. Y aquí es donde muchos ya pueden encontrar quizá un estancamiento en su vida. Porque a lo mejor si has escuchado varios sermones, a lo mejor has puesto varias cosas en práctica en tu casa, pero la Biblia dice que nosotros nos unimos, nos reunimos, nos juntamos, estudiamos, nos discipulamos. ¿Todo eso para qué? Para que cada vez estemos más preparados para la obra de Dios. ¿Te estás preparando para la obra de Dios? ¿O piensas que quizá eso solamente es algo que le corresponde a los pastores, a los líderes? Y ahí es cuando te puedes empezar a dar cuenta, por eso la gente no se discipula. Por eso la gente no está aprendiendo versículos, por eso la gente no está metido en la escritura, por eso no se inscribieron al ITI. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se está preparando para la obra de Dios,
que piensan que el cristianismo es que Dios resuelva mis problemas, que Dios se ocupe de mi matrimonio, que Dios se ocupe de mi familia, que Dios se ocupe de mis hijos, pero yo no me quiero ocupar de la obra de Dios. Y entonces nos encontramos estancados. Puede haber personas que se encuentren estancadas, que vayan aumentando en conocimiento, pero están estancadas. Puede haber personas que se sientan bien con su vida actual, pero que están estancadas. No son los sentimientos, no son el conocimiento lo que nos hace ser personas maduras. Lo que nos hace ser personas maduras es que somos personas que ya están preparadas para la obra de Dios. Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Fíjate, muchas veces está este desbalance en donde se piensa que de aquí de la iglesia, yo he escuchado alguna vez que estaba en una escuela, en un instituto bíblico, decían el mejor lugar para crecer en cuanto al liderazgo, ¿saben dónde es? La iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia las personas van voluntariamente, las personas empiezan a desarrollar el liderazgo de otros, empiezan a ver que estas personas estén funcionales para la obra de Dios y eso les va a ayudar, decían ellos, en todas las áreas de su vida. Yo pienso que muchas veces también es al revés. Cada uno de nosotros ya tiene dones que Dios ha puesto, ya tiene talentos que Dios ha puesto, tienes una personalidad que Dios te ha puesto y que todas las personalidades son útiles para la obra del ministerio. Hay veces que la gente piensa es que es más útil aquella persona que no para de hablar. Y no es cierto, también las personas que son más calladas son útiles para el ministerio. Todas las personas, todas las personalidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros son útiles para la obra del ministerio. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros nos reunimos para que lleguemos a la madurez y estemos disponibles para la obra de Dios. Y quizá es algo que tú ni siquiera había pasado por tu mente. ¿Yo dedicarme a la obra de Dios? ¿De qué manera? Algunos pensarán, es que, ¿a qué se refiere, pastor? ¿Tengo que dejar mi trabajo? La mayoría de servidores, coordinadores, las personas que ves aquí todo el tiempo, la mayoría tiene un trabajo en el cual ellos están avanzando, están creciendo, pero también están sirviendo al Señor. Quiero decirte que nuestros trabajos no son impedimento para servir a la obra de Dios. Sí son una excusa a veces. Quiero decirte que el cansancio no es un impedimento para servir a la obra de Dios. Porque cuando tú propones en tu corazón hacer la voluntad de Dios, entonces ¿qué crees que pasa? Dios te fortalece de manera sobrenatural para que nosotros empecemos a hacer la obra de Dios. Es que tengo problemas de salud. Los problemas de salud no son un impedimento para que tú sirvas al Señor. Yo conocí a una persona que ella era una mujer y ella quería servir al Señor y ella tenía un problema de su columna. La tenía como dislocada, algo así, de tal manera que cuando ella caminaba le dolía. Y ella servía en la batería de una iglesia y ella tenía que hacer esto todo el tiempo, ¿no? Estar ahí con la batería, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y ella decía, es que el tiempo que me queda, yo se lo quiero dedicar al Señor. Ella ya no está con nosotros. Ella partió de una edad muy joven, en donde ella en sus últimos años pudo servir al Señor, pudo ayudar a muchas personas y pese a su dolor, ella sirvió a Dios. ¿Cuántas personas no están en los hospitales haciendo promesas? Ay, Señor, si tú me sacas de esta, sí te voy a servir. ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo esta promesa? Si tú nos ayudas en esto, Señor, te voy a dedicar mi vida. Si tú me transformas, voy a estar disponible.
Pero muchas veces a nosotros se nos olvida que nosotros fuimos rescatados por Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra. Me gustaría que abrieras tu Biblia en el libro de Romanos y vamos al capítulo 6. Dice la Biblia, en cuanto a la disponibilidad de tu tiempo, dice Romanos 6, verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Dice la Biblia que nosotros ya no tenemos que servir al pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sometemos al pecado, nos volvemos esclavos del pecado. Si nosotros le servimos al pecado, hacemos lo que el pecado quiere que hagamos, nosotros nos convertimos en siervos del pecado. ¿Hay alguien aquí que quiera ser siervo del pecado? Queremos ser siervos de Dios, ¿no? Dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, está hablando en pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y algo muy interesante en el versículo 18, dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. ¿Qué significa la palabra siervo? La palabra siervo viene de una palabra griega que es doulos, que la mejor traducción es esclavo. La palabra de Dios nos dice que la manera en que nosotros podemos ver un cambio de nuestra vida es que antes nos sometíamos a nuestro pecado, hacíamos lo que el pecado nos llevaba a hacer, ¿sí o no? Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, no dice, estás libre para hacer lo que quieres, no. Dice la Biblia, ahora somos siervos de justicia. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, algo muy interesante. 18. Y libertados del pecado veniste a ser siervos de justicia. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Cuántos de aquí tienen debilidades? A ver, levanten sus manos. Aquí te va un principio que ponía en práctica el apóstol Pablo. Él también era débil, aunque a lo mejor nosotros vemos su fortaleza porque predicaba en todas partes, porque evangelizaba, porque era un hombre de Dios. Él entendió en algún momento de su vida que él era débil. Y clamaba a Dios para que lo fortaleciera. Y la respuesta de parte de Dios hacia el apóstol Pablo era: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En medio de la debilidad del apóstol Pablo, él sabía que tenía que aferrarse a Dios. Porque sin Dios, él sabía lo que era capaz de hacer. Ahora el apóstol Pablo nos da una recomendación para todos aquellos que luchamos con el pecado. Dice en el verso 19, hablo como humano. O sea, él te dice, tengo las luchas que tú tienes, todos somos humanos, todos estamos sujetos a pasiones. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Alguien de aquí presentó su cuerpo para servir al pecado? A ver, levanten su mano. ¿Ustedes lo hicieron? ¿Le ponían horario al pecado? Le decían, ya son las 11 de la noche, ya tengo que dejar de pecar. No, estabas, ¿no? Completamente disponible. Dice la Biblia, así como ustedes presentaban su cuerpo para servir al pecado, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjate, es una actitud del corazón. Es una actitud de querer servir a Dios, de entender que yo ya no quiero ser igual. Y la manera de yo ya no ser igual es que antes yo me ocupaba en las cosas de la carne y ahora me voy a ocupar en las cosas que me ayudan, que me edifican, que me fortalecen.
Antes yo escuchaba música que a lo mejor decía, wow, esto pues trae como alegría a mis sentidos y la música estaba enfocada para yo disfrutar. Ahora la música que escucho está enfocada para edificarme. Ahora lo que yo leo está enfocado para edificarme, para prepararme para la obra de Dios, porque mi vida ya no me pertenece. Y la Biblia dice que por mi humana debilidad lo que más me conviene a mí es estar preparando continuamente, estar preparándome para la obra de Dios. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de hacer todo, erais libres acerca de la justicia. Fíjate, cuando ustedes estaban en pecado, no tenían ninguna responsabilidad en la iglesia. No tenían que servir. No era parte de lo que Dios quería para ti todavía. Cuando tú estabas en el pecado, no tenías que hacer nada. Las cosas de Dios. Bueno. No tenías que hacer nada hacia las cosas de Dios. Verso 21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No tenías responsabilidades para con tu iglesia, para con los nuevos, para con el grupo de evangelismo, para con la obra de Dios. No tenías ninguna responsabilidad. Pero dice la Biblia, pero ¿qué fruto tenías de tu vida pasada? Todo lo que hacíamos y lo que estábamos construyendo, ¿a dónde llevaba? A la muerte. A la separación de Dios, a la muerte espiritual. Y aún así lo hacíamos, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora, ya es algo distinto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado aquí? Levanta tu mano. Esto es para ti. Esto es para ti que has creído el evangelio. Dice la Biblia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjate, la Biblia dice que parte del cristianismo es entender que somos siervos de Dios. ¿Eres un siervo disponible o un siervo no disponible? La palabra de Dios habla acerca de una historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo, en la cual un hombre tenía 2 hijos. Estos 2 hijos, el padre los mandó a hacer una tarea, y uno dijo, sí voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, y sí fue. Y la pregunta es la siguiente, ¿de cuál de los 2 hijos creen ustedes que se agradó el padre? ¿Del que habló mucho o del que fue? Del que fue. A veces hemos tenido aquí predicaciones acerca del servicio, de que todos necesitaríamos como parte de nuestro crecimiento empezar a servir, porque Jesús vino a servir. Y después me bajo bien emocionado con los servidores, con los edecanes. ¿Se anotó alguien? Y no, la gente no se anota. La gente a veces no quiere servir. Tú no quieres servir. Tú que ya tienes tiempo ahí recibiendo y piensas que el evangelio, la iglesia se trata de un servicio espiritual que se te ofrece y por el cual tú pagas. Hay gente que piensa así, mi diezmo es mi pago para yo recibir los servicios espirituales. No es así. Somos un cuerpo que necesitamos ir avanzando juntos, que necesitamos ir creciendo juntos. Dice la palabra de Dios que habéis sido libertados del pecado y ahora somos hechos hijos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la palabra de Dios que el fruto de Dios es que nosotros estemos santificándonos. ¿Qué significa esto? Que cada vez estemos más apartados para las cosas de Dios. Y en eso radica nuestro crecimiento y nuestra madurez. Una iglesia sana, una iglesia en madurez, incluye miembros que están creciendo continuamente.
Incluye que tú y yo estemos creciendo continuamente. Versículo 23, pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia, no hay vidas independientes a la obra de Dios. No hay una opción como creyente de sirvo o no sirvo. Porque si no estoy sirviendo a Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Me estoy sirviendo a mí? ¿Estoy sirviendo a mi comodidad? ¿Estoy sirviendo solamente si yo tengo un beneficio? ¿No es esto contrario al corazón de un creyente que ya no busca solamente su bienestar, sino que ve de qué manera pone en servicio lo que Dios le ha dado para servir a la obra de Dios? A veces me ha tocado ir a casas de hermanos en Cristo que están a 1:30, a 2 horas de aquí, y que vienen y que se congregan y que buscan estar y que vienen a los discipulados entre semana. El día de ayer estaba con unos hermanos que también viven muy lejos y les decía, ¿cómo le hacen para los miércoles? Porque ellos están aquí bien constantes en la reunión de hombres, en la reunión de mujeres. Ellos a veces también vienen a matrimonios y dicen, pues ya sabemos, nos vamos todos juntos. Entre todos juntos pues nos apoyamos, los papás traen a los hijos, se vienen en bola y todos buscan servir al Señor. Pero ¿cómo vamos a poder ser de ejemplo a nuestros hijos si muchas veces nosotros tampoco servimos al Señor? Algo muy común que yo he visto en las iglesias en Cristo es la irresponsabilidad muchas veces de los padres hacia la palabra de Dios y hacia la obra de Dios. Y cuando llega una etapa en la que los hijos ya crecen, en la que ellos ya aprendieron esa manera de vivir, de no comprometerme tanto con la iglesia, nada más ir un día a la semana, el mundo se los empieza a comer. Y entonces ahí sí los papás dicen, vamos a servir. Y entonces ahí sí ya quieren hacer las cosas de una manera diferente. No dejemos todo al último. Busquemos esto como una manera de vida, como una manera de encontrar seguridad, como una manera de encontrar un refugio. Nuestra iglesia es nuestra familia. Y entre más vaya creciendo nuestra iglesia es porque más obreros hay. Dice la Biblia, a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y por qué son pocos obreros? Si tenemos mucha gente, si tenemos muchas personas que aparentemente podrían servir. Bueno, quizá estamos estancados en esa área. Quizá estás estancado en esa área. Y al tú estancarte en esa área, no apoyas al crecimiento de tu iglesia. ¿Ok? El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Juan capítulo 1. Versículo 12, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjate lo que se encontró los judíos. Personas que decían estar esperándolo y que cuando él vino, lo ignoraron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros no podemos buscar ser siervos de Dios sin antes haber nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos regenera, el que nos da vida para que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios. Una de las características de las personas que están sin Cristo es que todos están destituidos de la gloria de Dios, que a unas se hicieron inútiles. Y tú dices, ¿por qué se hicieron inútiles? ¿Qué significa esto? ¿Sacó Paquita, la del barrio, de ahí su canción? Significa que se hicieron inútiles para las cosas de Dios. Esto es una cualidad, una característica, de una persona que no tiene a Cristo. Es inútil para las cosas de Dios. No está preparado, no está apto, no está disponible. ¿Por qué? Porque está muerto.
Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando Dios le dice que profetice a esos huesos que están muertos, dice la palabra de Dios que los huesos se levantaron, la carne se le empezó a poner a esos huesos y esos que antes estaban muertos se convirtieron en un gran ejército. Un muerto no tiene función, un soldado tiene una función. Yo te digo, ¿tú eres más parecido a un hueso o eres más parecido a un soldado? Y a veces pensamos, es que yo sirvo a mi manera, yo sirvo en mi trabajo. ¿De qué manera sirves? Le llevo el cafecito ahí al jefe y le digo que Dios te bendiga. Hermanos, está bien que sirvas en tu trabajo. Allá no sirves, allá trabajas. Ay, sirvo en mi casa. Está bien, es tu responsabilidad ayudar al desastre que tú generas también. Pero aquí como iglesia debemos de entender que somos llamados por Dios para que cada uno tenga una función. Todos tenemos una función. ¿La estamos desarrollando o no? El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros estamos en la carne, es muy difícil que nosotros queramos crecer en las cosas de Dios, ¿ok? Dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Tú le dices a una persona que no se dedica a jugar fútbol los fines de semana, le dices entre semana, ponte a practicar penales, decir, ¿qué? Para mí esa es una pérdida de tiempo. Y más si el practicar penales significa dejar su comodidad. Y más si el practicar penales significa que se tiene que mover y tiene que pasar por el tráfico. Va a decir, ¿pero por qué? Yo pues estoy bien, ¿no? Yo no quiero aprender a tirar penales. Pero si tú estás a punto de jugar una final o un partido y tú eres parte del equipo, entonces tú te vas a preocupar por ponerte a practicar no solamente penales, sino ir a correr, tener mejor condición física. Bueno, estos son los discipulados. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. La palabra de Dios dice que dentro de las iglesias hay hijos de desobediencia. Hijos que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. A ver, los que somos padres, ¿nos gusta que así tengamos que estar con nuestros hijos repitiéndoles, haz esto, haz esto, haz esto? No, yo como padre busco explicarles para que llegue el momento que ellos ya no tengan que estar yo atrás de ellos, haz esto, haz esto, haz esto. Me siento, les digo, es importante que tú apoyes por esto, no te lo quiero repetir. ¿Alguien le ha dicho así a sus hijos? Imagínate el Señor. El Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Hay hijos de desobediencia. Puede ser hijos, sí, pero los hijos de desobediencia son aquellos que permanecen haciendo aquellas cosas que no les edifican. Dice, porque en otro tiempo, versículo 7, capítulo 5, 7, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántos son luz? La Biblia dice, anda como hijo de luz también. ¿Qué significa andad? Vive como un hijo de luz. Vive como un representante de Cristo Jesús. Antes nosotros buscábamos las cosas que nos satisfacían. Hoy buscamos hacer la voluntad de Dios. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen.
Y dice la palabra de Dios que después estas obras son manifiestas a la luz. ¿De qué está hablando? De un grupo de cristianos que se estaban juntando con otro grupo de cristianos que ellos no servían, que ellos no estaban disponibles para las cosas de Dios. ¿No tengo tiempo? ¿Seguro no tienes tiempo? Habrá quizá personas que Dios diga, ay, tú como eres cristiano te voy a dar 1 hora más de vida. O quizá hay personas que hacen ese esfuerzo para conocer más a Dios, porque saben que se tienen que preparar para el servicio de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 15, Efesios 5:13, perdón. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, nadie te tiene que decir que sirvas. Nadie te tiene que decir que hagas lo que tienes que hacer. Yo este fin de semana estudié el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías nos damos cuenta de un pueblo que hacía todo de mala gana. Servía de mala gana. Daba sus ofrendas de mala gana y la daban mal, daban lo peor que tenían. Daban al animal que estaba tuerto, al animal que estaba cojo, daban lo peor. Y el Señor se enoja. Y el Señor les dice, ¿ustedes les dan esas cosas a sus príncipes? Porque ellos estaban conquistados por los medopersas. Y decía, ¿qué haría el príncipe si le dieras esas cosas? Y ese príncipe, el cual los tenía cautivos, el cual los tenía subordinados, no buscaba el bien de ellos. Él quería solamente un beneficio propio y los tenía haciendo su voluntad y no los amaba, pero Dios sí los amaba. Y ellos buscaban más agradar a aquel príncipe medopersa que a Dios mismo. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas hago para la gente? ¿Cuántas cosas hago de una manera que agraden a Dios? ¿O solamente hago las cosas por hacerlas? Les dice el Señor a los líderes del templo, ¿saben qué? Ya no me prendan más luces, porque tenían que prender una lámpara. Ya no abran el templo, ya no me presenten ninguna ofrenda. Estoy hastiado de lo que ustedes me presentan. Y Él empieza a defender su nombre. Y Él empieza a decir, yo soy el creador de todas las cosas. Yo los sustenté, yo los cuidé, yo los amé. Y lo que ustedes están haciendo, nada de eso es para mi gloria. ¿Cuánto de lo que hacemos en nuestra vida es para su gloria? En tu trabajo puede ser para la gloria de Dios. O puede ser solamente pues el medio por el cual tú te alimentas y que sin importar lo que tengas que hacer con tal de tener más recursos, pues estás enfocado en eso, más y más recursos y más recursos. Alguna vez una persona me dijo, pastor, ¿qué cree? Gracias a Dios, ya tengo otra chambita, ya son 3. Y le digo, está bien trabajar. ¿Cuántos saben que está bien trabajar? Pero ten cuidado si eso te va a alejar de la obra de Dios. Porque el propósito por el cual Cristo murió por nosotros es que nos convirtamos en siervos de justicia. Y el enemigo se va a presentar, ¿sabes? Ya siendo nosotros cristianos, para que no le sirvamos a Dios, sino para que le sirvamos al mundo. A Jesús se le presentó. Estaba Jesús en el desierto, se le presenta el enemigo y le dice, mira, todos estos reinos te voy a dar. Imagínate tú, el carro que quieres, la casa que quieres, todo. Dice el enemigo, yo te lo voy a dar. Y tú vas a decir, ay, qué bendición. Pero dice que lo que tenía que hacer era postrarse. ¿Y sabes qué le contesta Jesús? Solamente delante de mi Dios me postraré y solamente a Él serviré. Tú a lo mejor dirías, ¿pueden ser 2 casas? ¿Puede ser también un terrenito? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena vivir para Dios? Había un libro que leí acerca de un pastor
el cual compartía la palabra de Dios constantemente, y ya estaba él en el hospital. Y en el hospital, al de la camilla de al lado le compartió de Cristo, al de enfrente le compartió de Cristo, a los enfermeros les compartió de Cristo. Y él no se quería morir. ¿Sabes por qué? Le decía a su hijo que lo llevara a los cuartos de enfrente, porque quería ganar un alma más para Cristo. De hecho hay una canción, una alabanza que se llama Uno más para Cristo, que habla de la historia de este pastor. Y nosotros que tenemos fuerzas, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? El que no sirve a Dios, se sirve así o sirve al pecado, no hay de otra. No hay una independencia de yo no sirvo a nadie. Sirvamos a Dios por nuestra humana debilidad, y eso nos va a ayudar a permanecer fuertes, a permanecer maduros, a crecer en la fe. A veces pensamos, una iglesia sana, una iglesia en crecimiento, es una iglesia que me ofrezca este servicio y en la cual entre y todos estén sonriendo, y en la cual entre y se respire amor, porque hay muchos abracitos. Es lo que pensamos que es el amor en una iglesia, el que haya abracitos. No. Si somos una iglesia que ama, ¿sabes dónde se ve? En el evangelismo. Ahí se ve si somos una iglesia que ama. ¿Por qué? Porque estamos dejando nuestra comodidad para ir a alcanzar a otras personas que no conocen al Señor. Eso se llama amor, porque el amor no busca lo suyo, sino busca lo del otro. ¿Cómo nosotros sabemos que amamos a Dios si nosotros le hemos fallado? Bueno, muy fácil, nos ocupamos en su obra. Pedro no era una persona perfecta. Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Y fue Jesús delante de Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3ª vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Escucha muy bien. Si amamos al Señor, tenemos una responsabilidad con las ovejas. Si no amamos al Señor, podemos estar enfocados en nuestra vida. ¿Por qué una responsabilidad con la gente? Porque Dios ama a la gente. Ellos son tus hermanos. Y aquí en este momento hay hermanos tuyos que están a punto de divorciarse. Hay hermanos tuyos que no tienen que comer la próxima semana. Hay hermanos tuyos que están pasando por situaciones muy difíciles y que tú les podrías ayudar. Pero la pregunta es: ¿amamos a Jesús? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás buscando un favor de Dios? O a lo mejor es domingo y había que venir. O a lo mejor buscas honrar a Dios con tu vida y te estás preparando para su obra, y para ti es importante todo lo que absorbes en domingo, en discipulados, para hacer la obra de Dios entre semana. Dice en Juan capítulo 16, versículo 13, por favor, si me acompañan. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene una obra hermosa en nuestras vidas. Juan 16, 13 dice, les voy a leer desde el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No estamos solos, el Espíritu Santo nos guía, y a lo mejor tú no te sientes capacitado. Ay, pastor, es que yo tengo que arreglar tantas cosas en mi vida. Y sientes esa condenación de parte del enemigo. Es que yo no puedo servir hasta que no haga esto, hasta que no haga el otro, hasta que no haga esto, hasta que no haga el otro. El apóstol Pablo dice, precisamente por eso tienes que servir. Por esa humana debilidad que tú tienes. ¿Por qué? Porque servir, porque estar pegado a las cosas de Dios hace que presentes tu cuerpo a Dios, que esté ocupada tu mente en Dios,
¿Qué es lo que pasa si yo no estoy a lo mejor preparando un estudio o leyendo la palabra de Dios? Esta cabecita tiene una puerta, más bien un zaguán, que el enemigo quiere meterse, ¿sabes? Y si yo tengo esto vacío, ni te cuento, porque te asustas. Y tú tampoco me cuentes de lo que pasa por tu mente, porque yo también me asusto. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo llenar mi mente para no estar de ocioso, tener cuidado con lo que consumo. En verdad hay muchas cosas que yo veo, por ejemplo, cuando estoy viendo redes sociales, que las bloqueo, muchas cosas que no me edifican, las bloqueo. Muchos hermanos que están ahí echando cosas nada más de su enojo, de ira o de cosas superficiales, la verdad, no me interesa, bloqueo. Hermanas que están ahí sacándose fotos para enseñarle al mundo qué bendecidas están. Yo no quiero eso. Ay, mi amor, es una hermana de la iglesia. Yo no quiero eso. Eliminado. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarme. Porque entiendo que yo tengo un propósito. ¿Sabes cuál es mi propósito? Servir a Dios. Y yo sé que eso va a traer bendición a mis hijos. Y yo pienso, podría a lo mejor hacer las cosas, nadie me ve. Pero yo no quiero que mis hijos sean así. Yo no quiero heredar una fe hipócrita. Josué decía algo interesante. Josué tenía todos los príncipes después de haber entrado a la tierra de Canaán, después de haber luchado. Y Josué no los fuerza nada, siendo él el encargado, el líder. Les dice, ¿saben qué? Ustedes tomen la decisión. ¿Qué van a hacer con su vida? ¿Van a servir a los dioses a los cuales sirvieron sus padres? Trabajo, el dinero, el alcohol, etcétera, etcétera, o servirán a Dios. Dicen, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo Josué. Y así es la vida cristiana, se hace una invitación constante para que ustedes se unan a la obra de Dios, pero al final de cuentas cada quien hace lo que quiere. Pero yo sí tengo una responsabilidad por mis hijos. Y esto del servicio, no creas que empezó, llegó la carta y quieres trabajar en una iglesia y entonces ya empecé a servir y empecé a venir. No, yo me acuerdo desde que yo era joven que conocí al Señor. A las 2 semanas de que conocí al Señor, yo ya estaba sirviendo. Me dieron la oportunidad de servir en el grupo de decanes y yo estaba ahí parado, ni siquiera hacía mucho, solamente estaba orando por las personas. Me daba hasta temor darle la mano a alguien. La primera vez me acuerdo, decía, ¿qué hago? No, pues acompañan a las personas a su lugar. Y ya no veía, las acompañaba y estuve así mucho tiempo porque yo entendía que así como yo servía al pecado y me presentaba, había una fiesta y ¿quién crees que era el primero? Cuando era de cooperar para la botella, yo pongo una. Y así como presentaba mi tiempo, mis recursos para las cosas que me destruían, ahora las he presentado para aquellas cosas que me edifican. ¿Y sabes algo que he conseguido? Una vida que no merezco. Una familia que no merezco, una esposa que no merezco, unos hijos que no merezco. Porque cuando eres obediente a la palabra de Dios, Dios te bendice. Cuando haces lo que Dios quiere que tú hagas, Dios te bendice. Y tú a lo mejor puedes estar muy esforzado haciendo un montón de cosas, creyendo que así se va a arreglar el mundo. Pero no, el mundo está en las manos de Dios. Había un dicho que apenas escuché. Si las cosas que están delante de ti son imposibles de resolver, pues ¿para qué te preocupas? Si no las puedes resolver tú. Y si son fáciles de resolver, pues ¿para qué te preocupas? Pero nos gusta estar preocupados o engañados
de que tenemos muchas cosas que resolver antes de poner nuestra vida al servicio de Dios. El crecimiento espiritual se basa, 2 de Pedro 3:18, en dos cosas. Número 1, experimentar la gracia de Dios. Eso nos hace crecer. Y número 2, conocer cada vez más a Dios. Antes bien, crezcan, dice la Biblia, en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Te sientes estancado y piensas que quizás son las prédicas, que quizá es el lugar al que ya te acostumbraste? A veces le echamos la culpa a un montón de factores, pero no. Una semilla puede crecer aún en la macetita más chiquita, aún en un bote de plástico. Ahí puede crecer. ¿Qué es lo que necesita? Agua. Si no tiene agua, por más que se queje, ¡ay, la botella de plástico!, no va a crecer. Así cada uno de nosotros, todos tenemos esto. No importa en dónde estés, esto te hace crecer, esto te hace madurar, esto te transforma. Si estás alejado del agua, no culpes al medio, porque gracias a Dios, Dios en su omnisciencia, en su amor, Él nos dio algo para que no dependamos de las personas, para nuestro crecimiento, su palabra, y su palabra es verdad. Y Dios nos da la oportunidad de, a través de su palabra, obtener un corazón distinto, un corazón para su obra, un corazón para la gente, un corazón transformado, un corazón que va en contra de lo que el mundo piensa que es grandeza. En el mundo la grandeza es: yo estoy aquí y tengo tantas personas que me obedecen. En Cristo Jesús, dice el Señor, así no serás entre mis discípulos. El que quiera hacerse más grande que el otro, servirá a su hermano. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de entender que si Dios me rescató, es porque tengo una responsabilidad también para con su iglesia. Y ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, cuando tú estabas con tus discípulos, oraste al Padre diciendo que tu hora había llegado y que tú le dabas a tus discípulos la potestad, mi Señor, para ser representantes tuyos aquí en la tierra. Ellos no lo podían hacer desde su vida. Uno tuvo que dejar las redes, uno tuvo que dejar el ser recaudador de impuestos. Tuvieron que dejar aquellas cosas que no te agradaban a ti. Algunos otros, mientras servían, seguían construyendo tiendas y tú les proveías a través de su trabajo. Pero algo que tenían todos ellos es que habían entendido, mi Señor, que ahora su vida ya no les pertenecía. Padre mío, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú quites de nosotros toda mentalidad, mi Señor, de querer utilizarte a ti, utilizar tu palabra para nuestro beneficio. Y que entendamos, mi Señor, que tú nos das las herramientas para ahora en esta nueva vida presentar nuestros cuerpos para tu obra, Señor, porque ahora se trata de ti. En un mundo donde está centrado tanto en el humanismo, donde está centrado en el hombre, tu iglesia rompe ese paradigma, mi Señor. Y tu palabra nos muestra que la finalidad del hombre no es estar centrados en nosotros mismos, sino estar centrado en ti, estar centrados en tu obra. Señor mi Dios, tú oraste por tus discípulos diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es suyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Tú dijiste: ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti,
Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando tú estabas en el mundo, Señor, tú nos guardabas. Pero ahora creemos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos hace estar unidos para cumplir tu propósito, para hacer tu voluntad. Glorifícate en cada uno de nosotros, mi Señor. Que entendamos como padres que nuestro propósito es ayudar a nuestros hijos a estar capacitados para la obra de Dios. Que entendamos como matrimonio que nuestro propósito para con nuestra pareja es que estemos capacitados para la obra de Dios. Señor mi Dios, tú has dado dones, talentos aquí. Habrá quien habla muy bien, habrá quien pueda usar sus manos, habrá quien pueda usar sus pies, habrá quien solamente el estar ahí, mi Señor, será suficiente. Pero te pedimos, mi Señor, que tú nos des este corazón de vivir para ti y vivir para tu obra. Gracias te damos, mi Señor. Y si tú vienes por primera vez, ahí igual con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, el día de hoy yo vengo porque a lo mejor me invitaron, me trajeron y yo no sabía a lo que venía. Pero tu palabra dice que tú tienes un plan y un propósito y tú sabes mis necesidades. Tú sabes que he pedido respuestas. Y el día de hoy he escuchado acerca de un estilo de vida en la cual pues ya no solamente estoy enfocado en mí, sino en ti. Padre mío, el día de hoy quiero pedirte perdón porque he vivido una vida egoísta, una vida alejada, pensando solamente en mí. Y el día de hoy yo creo que tú moriste por mí para darme algo distinto. Yo creo que a través de tu sacrificio yo tengo acceso al perdón, tengo acceso a una vida nueva, tengo acceso al vivir para ti. Mi Señor Dios, yo sé que en mis fuerzas no está porque yo lo he intentado, pero tu palabra dice que si creemos en ti, mi Señor, tú cambias nuestros corazones, quitas ese corazón de piedra que ya no cree, ese corazón de piedra que no ama, ese corazón de piedra que es egoísta, y tú pones un nuevo corazón en el cual, mi Señor, tú nos das amor, tú nos das perdón, tú nos das fe. Te pido, mi Señor, perdón. Y que hagas esa obra en mí. Yo creo en ti. Creo que moriste por mí. Creo que te levantaste de entre los muertos. Y creo que al poner mi esperanza en ti, tengo vida eterna. Gracias te doy, Padre, por lo que tú hiciste por mí. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.